Ya se obtuvo el permiso por parte del rey, ahora veamos, ya se tiene el plan, ahora vamos a obtener el permiso, que es nuestro punto número 2. El plan del exterminio tiene permiso, que estamos en los versículos de 8 y 9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan la ley del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Ese argumento de Amán, el argumento que va a usar, es un argumento lleno de toda clase de mentiras, es un juego de palabras para engañar a Asuero, bueno, que tampoco era muy difícil de engañar, pero Amán va a ser muy astuto para presentar su plan sin revelar la nacionalidad del pueblo que él quiere destruir. Todo esto va en contravía de los argumentos de los historiadores que dicen sobre la tolerancia de los persas. A los persas no les interesaba mucho las costumbres ni culturales ni religiosas de los pueblos, siempre y cuando cumplieran con su tributo y cumplieran con no estorbarle mucho al reino. ¿Y cómo empieza esto? Empieza diciendo: hay un pueblo esparcido. Es genial, dice un pueblo, es astuto porque puede ser tomado en primer lugar como un artículo indefinido. Si Amán no hubiera dicho el pueblo, se hubiera visto a identificar de una vez cuál era la nacionalidad del pueblo. El rey Asuero mire, rey, es solamente un pueblo de tantos que usted tiene bajo su mando. ¿Qué es un pueblo con respecto a 127 provincias? Usted no lo va a notar, es solo uno, ni trascendente es. Entonces Amán minimiza el pueblo y la nacionalidad, y seguidamente hace un juego de palabras para confundir lo que son las costumbres con las leyes del reino. Y él dice: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes. ¿Qué tiene que ver ahí las costumbres con las leyes? Son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Todo lo que pasa aquí es que está usando la misma palabra hebrea para ley, y sin embargo no está haciendo una distinción clara entre lo que es un asunto y lo que es otro, equiparando de pronto leyes con costumbres del pueblo judío. Pero digamos que es una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira. El imperio persa se había, digamos que jactado, o se había caracterizado mucho por su inclusividad. Realmente este era un imperio que no llegó mucho a destruir naciones o a obligarlas a cambiar su religión o a cambiar sus costumbres del todo. Se puede decir que era un reino realmente tolerante. Y entonces, para terminar de cerrar el plan y para que Asuero diga que sí, Amán le ofrece dinero. ¿Cuánto le ofrece? Versículo 9: 10.000 talentos de plata. Esta medida trasladada a nuestros días es muchísimas toneladas de plata. Son entre 300 y 333.000 toneladas de plata, unos 300.000 kilos para pagar, y lo pagarían despojando al pueblo judío de sus riquezas. ¿Cuál creen que va a ser la respuesta de Asuero, sabiendo que tiene a Amán como su segunda persona de confianza? Él ya había habido un atentado contra él, entonces él, digamos que se dejaba guiar de sus asesores. La respuesta va a ser: claro que sí, Amán. Mire el versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Finalmente también vemos ahora cómo se le añade otro adjetivo más a Amán en el versículo 10. En el versículo 10 dice: enemigo de los judíos. Le quitó el anillo de su mano, se lo dio a Amán, enemigo de los judíos. Y al final del libro, este va a ser un gran objetivo que se va a convertir más en un sinónimo. Hablar de Amán es hablar del enemigo de los judíos. Esta es una enemistad histórica entre ambas naciones. Luego veremos
luego vemos los versículos 12 al 15, y ahí tenemos la orden de Amán para destruir. En nuestro tercer punto, que le llamamos el plan del exterminio financiado, es ordenado. Luego de que se presenta el plan, es aceptado el plan, luego que dicen que es financiado, que él no tiene que sacar dinero de sus arcas, no tiene que sacar dinero del fisco, sino que es financiado, Amán lo ordena. Una vez ya se puso el permiso, ahora viene el momento de dar orden. Versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, y a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En cada nombre del rey Asuero fue escrito, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Verso 14. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Verso 15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, se sentaron a rumbear, se sentaron a disfrutar, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. El narrador nos dice aquí, la orden fue dada, se le fueron llamados los escribanos, fue por escrito, fue sellado, fue enviado, fue publicado. Las palabras, las personas involucradas estaban simplemente siguiendo orden, y eso al final se refleja en la consternación que uno ve en Susa. Ellos llevaban muchos años ahí, el pueblo se había mezclado entre ellos, ya había familiares de unos y otros, la gente había hecho familia, se habían criado juntos, los hijos inclusive, o judíos y persas. Quiere decir, había una gran empatía por el pueblo judío, pero ellos estaban siguiendo órdenes. ¿Y cuál era el propósito? Ya lo sabemos, el exterminio del pueblo judío. Y ahí vemos al final un gran contraste. Amán y Asuero bebiendo como si nada, mientras el resto del pueblo estaba consternado y completamente conmovido. Ahora es una fecha límite de 11 meses. Este es el tiempo que va a transcurrir entre el día que se mandó a informar al pueblo y que se tenían que exterminar a los judíos. Hasta ahí esta es la explicación que tenemos de este texto, pero vamos a aplicarlo. Vamos a traer esas aplicaciones al día de hoy, a cómo estamos hoy. Estamos en medio de una pandemia, y créanme que antes de iniciar el sermón estuve muy tentado a buscar un sermón temático para poder darlo en esta época y que sea relacionado con estos hechos mundiales. Pero creo y pienso que ustedes también pueden estar de acuerdo conmigo en que esta porción de la Escritura nos aporta elementos para extraer una reflexión cuya profundidad está bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros. Recuerden, la palabra de la cruz es locura. Es locura. Primero, preguntémonos lo siguiente. Como aplicación, así como Dios decretó raer al hombre de sobre la tierra con el diluvio, así como Dios decretó el exterminio de los amalecitas, así como este rey pagano decretó el exterminio del pueblo judío, la pregunta es, ¿podrá hoy, marzo del año 2020, decretar Dios nuestro exterminio total o parcial? Claro que sí, claro que sí, totalmente que sí. Si trajéramos nosotros los pecados de la época de Noé, donde fue ahogada toda la humanidad, el diluvio ahogó hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, todo, y los comparamos con el día de hoy, y si ese fuera el expediente condenatorio, ¿qué pasaría? ¿Tendría Dios toda la razón? Miren lo que pasa. El resultado de su extravío fue fatal, lo cual activó la ira de Dios en la época de Noé. Miren, siendo hijos de Dios, tomaron mujeres inconversas e impías para unirse en matrimonio.
se produjo que se multiplicara la maldad sobre la tierra, hubo extrema maldad sobre la tierra, se corrompió la tierra, dice Génesis 6:11, se llenó la tierra de extrema violencia, de aborto, de asesinatos. Otro punto era que se emocionaron comiendo y bebiendo, o sea, la prevalencia de lo material por encima de lo espiritual. Esa es una filosofía del día de hoy. El hombre trabaja por la comida, por el lujo, y eso lo desaprobó el Señor, que solamente sea por ese motivo. También se casaron y se dieron en casamiento. Hubo un desenfreno sexual impresionante, orgías sazonadas con toda lascivia. Así que estos elementos que nosotros estamos viendo aquí son los elementos de esa época, son los mismos que vemos el día de hoy. Dios podía tomar esa decisión de exterminar y que este virus se potencializara de tal manera que no solamente hubiera una segunda ola sobre la China, sino una tercera y cuarta, hasta que esto se volviera una pandemia de tal manera que fuera inmanejable. La palabra clave es la desobediencia a las cosas de Dios. Desde el principio, el primer pecado, desobedecieron. De este árbol pueden comer, de este árbol no pueden comer, de los otros pueden comer. Digamos que esa desobediencia a las cosas de Dios es nuestra pandemia espiritual. Es una pandemia espiritual que nosotros tenemos. Ahora nosotros estamos en una cuarentena. Podemos hacernos una pregunta: ¿hemos levantado ídolos nuevos? Mira lo que decía Martín Lutero. Martín Lutero decía que el corazón de nosotros es una fábrica de ídolos. Acabábamos con uno y arrancábamos con el otro. Posiblemente nos esté llevando la pereza, posiblemente la inmoralidad sexual puede estar atacándonos en estos días. Tenemos acceso a internet, a muchas cosas. La pereza. Así que podemos estar fabricando ídolos nuevos en estos días. Créanme, yo tengo mi propia teoría conspirativa. Yo leo, yo estudio y posiblemente tengo mi propia teoría conspirativa. Pero yo les voy a decir quién la orquesta, sea la que yo tenga o todo el mundo tenga teorías conspirativas, pero solamente hay alguien que manda. Para la iglesia, amada iglesia, la obediencia es la manifestación de nuestra nueva vida. La manera como nosotros obedecemos a Dios es la forma como nosotros manifestamos que nuestra vida es una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Para la iglesia, la falta de fe. Hay personas posiblemente hoy que dicen ser cristianas con falta de fe, teniendo temor laboral, teniendo temor a las finanzas, a los planes fallidos que no se los cumplieron porque estamos encerrados en la casa. Falta de fe en la salud, en el alimento diario. Créanme, esta es una tentación de temor que en este momento el pueblo de Dios puede estar recibiendo. Y créanme, por lo que está pasando, es un gran pecado en este momento tener esa falta de fe en lo laboral, en las finanzas, en la salud, en el alimento diario. Porque Dios ve por su pueblo. Es una decisión de Él. Otra de las situaciones que la iglesia necesita revisar es la falta de santidad. Todos, absolutamente todos tenemos que ir delante del Señor y revisarnos, continuamente revisarnos. El mundo podrá estar en pánico, pero la iglesia tendrá que estar firme. El mundo podrá irse por el caño, por un precipicio inundado de temores, de pánico, pero la iglesia tendrá que estar firme. Estamos parados sobre una roca. Y créanme que lo que voy a decir es así. Nuestro Dios es el Dios de la pandemia. Es el Dios que provoca la pandemia. Es el Dios que creó cada microorganismo del universo. Y si hay una pandemia en este momento es porque Dios lo permitió. Él no está luchando con Satanás creándola y Dios acabándola. No, Dios utiliza la maldad de la gente. La maldad, si esto es una teoría conspirativa, Dios utiliza esa maldad de la gente para sus propósitos. Eso siempre tendrá que ser así. Pero también hay una esperanza. Vamos todos por favor a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a hablar de esperanza y de consuelo en esta aplicación que tenemos el día de hoy. Apocalipsis 4, 1 en adelante.
Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo. Dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¡Qué cosa tan extraordinaria! La esperanza que tenemos todos es que hay uno, es que Dios está sentado en el trono, inconmovible. Aquí no está pasando nada. Todo lo que está pasando es porque está establecido por Él, está decretado por Él, ya sea que Él está utilizando la maldad de las personas o porque Él envió esta pandemia para que el mundo recapacitara, para que el mundo se mirara a sí mismo a ver qué estaba pasando. Está sentado en el trono. No se ha movido para nada. Él está sentado ahí. Esa es nuestra gran esperanza. Nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador está sentado en el trono, inconmovible. No tenemos ninguna dificultad. Y otra cosa importante que vemos en ese versículo 3, y créanme que esto es un detalle hermoso. Dice: y había alrededor del trono un arco iris. El arco iris es símbolo de pacto. Hay un pacto que Él estableció con nosotros. Es un símbolo para nosotros. Él dice: yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Yo estoy con ustedes hasta el final. El Salmo 93, versículo 1, habla de que el Señor reina. Habla de la majestad de Jehová y dice así: Jehová reina. Salmo 93, 1 en adelante. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el trueno de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Jehová reina, Él está sentado en el trono. No sabemos si esta va a ser la última peste de la tierra, no sabemos si es la primera de muchas, no sabemos si es lo primero que va a pasar y luego vendrán otras cosas, pero créanme, lo que viene es peor. Lo que viene es peor. Esto es solo algo, un medio temblorcito. No hay temor. No debemos tener temor. La iglesia de Cristo no debe tener temor. Salmo 91, 5. Dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a un lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán. Y quiero que entendamos bien la palabra. Posiblemente, no sé si nosotros vamos a enfermar, no sé si nosotros vamos a ser... nos va a llegar la pandemia, no sé si sobreviviremos, no tengo idea. Pero la palabra de Dios tampoco se puede utilizar de una manera indebida. Ahora todo es para nuestro beneficio. Y yo me pregunto: ¿quién nos separará del amor de Dios? La palabra de Dios dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice: todas las cosas le ayudan a bien. Esto tenemos que creerlo. No solamente creer en Dios, sino que en lo que Él dice. Porque es muy fácil. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Dios dice tal cosa. Yo veré si lo hago. No. Uno tiene que tener el paquete completo. Creer en Dios y creer en lo que Él dice. Ahora, el verso Romanos 8, del 35 en adelante, es: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice: tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si faltara alguna cosa, el escritor, el Espíritu Santo deja lo siguiente: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Mis queridos hermanos y amigos, oremos. Nuestro Padre, rendidos y humillados delante de ti, queremos estar en este instante por tu palabra. Gracias por el libro de Esther, gracias por el llamado de atención, gracias porque tu palabra se cumple en cada una de sus etapas. Cuánto peligro corrió en cada una de sus instancias el pueblo de Israel, mi Señor. Y tú lo fuiste sacando de una en otra, de una en otra. Así somos tu pueblo, Señor, así es tu iglesia. Pero también hay un llamado de atención para que estemos avistados en los tiempos, para que estemos pendientes en los tiempos, para que estemos dedicados a tu palabra, Señor. Amado Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude para que la santidad de la iglesia se fortalezca, para que haya santidad en cada uno de nosotros, para que en sí la iglesia tenga ese objetivo, la santidad, abandonar el pecado. Señor, gracias por la Escritura, pero te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a no abandonarla en estos días, a estar pendiente de ella, a fortalecer nuestra fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ayúdanos a creer en eso que no vemos, a creer en tus palabras, en ese reino precioso que estamos esperando. Un reino sin pestes, un reino sin enfermedades, un reino al cual un día, Señor, no sé si en este evento o en el siguiente o en el siguiente, o esta noche o mañana, Señor, estaremos conociendo. Señor, te pido que nos fortalezcas durante la semana, que la salud de mis hermanos en la iglesia se fortalezca, que sus defensas sean fuertes, que seamos obedientes a la ley para que nosotros nos podamos resguardar y no exponernos a adquirir una enfermedad. Te pido por nuestras familias, por las familias de nuestros amigos, Señor, por nuestras familias que son inconversos, para que ellos también se cuiden y de alguna manera, Señor, si estos planes y este propósito tuyo con esta pandemia es que mucha gente se acerque a ti, te suplicamos, Señor, te imploramos, Señor, de rodillas delante de ti, que tengas en presencia tuya a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a aquellas personas a las cuales nosotros les hemos presentado ese precioso y poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, estamos en tus manos. Estamos felices porque tú estás sentado en el trono, y estamos felices porque tu palabra se cumple ayer, hoy y por los siglos. Ni una coma, ni una tilde se podrán quitar de tu palabra, porque se cumplirá tal cual fue establecida. Y eso, para tu pueblo, es motivo de gozo, es motivo de tranquilidad y de consuelo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos amigos, vamos a cantarle y alabar a nuestro Señor.